¿Qué tal, amigos? Continúa el culebrón. Alexei Shirov dispone de información oficial y apunta contra Hans Niemann. A partir de una publicación de Facebook que ahora te voy a comentar, hace escasas horas, bueno, hace 48 horas prácticamente, Alexei Shirov muestra una pista muy importante que he estado siguiendo y que me ha llevado a algo que creo que no puedes ver en ningún otro canal. Te lo dejo para el final del vídeo y a tu juicio queda valorar lo que te voy a enseñar en este vídeo, que creo que es muy llamativo y muy esclarecedor de todo lo que está sucediendo y que nos puede dar muchísimas pistas de lo que está sucediéndole a Magnus Carlsen, de lo que está pasando por su cabeza. Bueno, vamos a empezar por el tema de Alexei Shirov. El 11 de septiembre, hace 2 días, a la 1:22, publica, esto es público, en su cuenta de Facebook, lo siguiente. Después de aprender más hechos, bueno, hay que decir que Shirov habla español bastante bien, pero a veces utiliza expresiones que no son usuales. Después de aprender más hechos, el caso Niemann empeora y empeora. Como pacificador, solo espero que Hans realmente se arrepienta de sus errores en el pasado, como él mismo dijo en la conferencia de prensa hace unos días. Pide que se arrepienta, no que no sea cierto lo que ha hecho Niemann, da por hecho que es así. Desafortunadamente, su última norma de Gran Maestro, también realizada, hecha en 2022, parece uno de esos errores, al menos parece sospechoso. Quedémonos con esta frase, vamos a acudir enseguida a esta fecha, a la fecha de la última norma de Hans Niemann. A mí me parece que algunos jugadores jóvenes no tenían valores morales en 2020. El hecho es que la pandemia ralentizó los planes y ambiciones de la gente y fue definitivamente más dañino para las generaciones jóvenes que para aquellos que tuvieron su vida antes y podían permitirse el lujo de mirar las cosas de una manera más filosófica. Claro, con la pandemia muchos torneos se paralizaron y de ahí también el estancamiento de muchos jugadores jóvenes que tenían la expectativa de conseguir el título de Gran Maestro, de subir de Elo. Bueno, muchos jugadores de ajedrez parecían haber hecho cosas mal en el deporte en 2020, también contando a Sutovsky, que tomó la posición de cubrir casos equivocados. Bueno, esta es una polémica aparte en la que nosotros no vamos a entrar. Y aquí llega la segunda frase importante. No voy a insultar, pero para que mi publicación no parezca controvertida, diré que estoy operando, aquí lo tenéis, con información oficial. Sí, sé que todas esas prohibiciones de chess.com y Lichess son cuestionables. Yo mismo defendí a algunos jugadores y en cada caso concreto habrá quienes defenderán a jugadores fuertes y conocidos. No soy el juez final, pero me quedo con mi opinión de que lamentablemente hay mucha deshonestidad en mi deporte. Y 2020 lo mostró un poco más claro que otros años. Shirov apunta directamente a una fecha. A esta fecha que te voy a mostrar. Este es el torneo CCCSA de otoño que permitió a Hans Niemann conseguir su última norma y convertirse en Gran Maestro. Este es su score. Ganó pues todas las partidas que veis aquí en verde, 1, 2, 3, 4, 5 partidas, no perdió ninguna y el resto hizo tablas. Bueno, es verdad, los rivales eran de una categoría más o menos como la de Hans Niemann. En aquel momento tenía 2.465 puntos de Elo, había distintos jugadores titulados, alguno por debajo de los 2.400 puntos de Elo, alguno jugador que rondaba ya los 2.600 como Camille Dragun, pero vamos a situarnos. He analizado estas partidas y os quiero mostrar una, os podría enseñar varias. Aquí es cuando consiguió la norma, esta es la fecha a la que apunta Shirov. Os podría enseñar varias partidas, pero nos vamos a centrar en esta. La partida que jugó contra el Gran Maestro letón Titas Stremavicius. Vamos allá. Hans-Mok Niemann juega con blancas y vais a ver lo que sucedió en esta partida. Os lo dejo a vuestro juicio. Dejo también la valoración de la máquina, que la podéis ver en esta sección, ¿vale? Esto siempre lo cubro,
pero ahora sí que lo vais a poder ver. Atención a la partida. Caballo F3, D6, D4, juzgad por vosotros mismos. G6, E4, Niemann elige aquí la primera jugada de la máquina. Esto no es importante porque estamos dentro de la defensa PIR, de la teoría. Esto lo podría realizar cualquier jugador. H3, C6, A4, enroque, alfil E3, caballo BD7, A5, dama C7, alfil E2, torre B8, enroque y B5. Bueno, aquí ya podemos decir que ha finalizado la apertura y que pueden empezar a aparecer cosas extrañas, jugadas extrañas. Vamos a ver cómo juega Hans-Mock Niemann. Realiza la jugada A por B6, comer al paso, que es la primera jugada que indica el módulo. El negro captura y realiza la jugada D5, la primera jugada que indica el módulo. Consecuente también con lo que acaba de realizar. Caballo C5 y sigue con caballo D4, la primera jugada que realiza el módulo. Entrega el peón de E4, no le importa que le capturen este peón. Captura, captura, captura y caballo por C6. No le importa porque finalmente va a conseguir capturar un peón en C6 y tocar la torre. Pero claro, también para meterse en todo este lío hay que calcular que el blanco va a entregar el peón de B2. Es decir, en este momento, tras caballo D4, caballo por E4, caballo por E4, todo esto hay que calcularlo. Y hay que calcular también qué pasa con esta jugada, con alfil por B2. Pero Niemann lo tiene todo controlado y aquí no opta por la jugada que indica la máquina, que la verdad es que ya sí que me parecería demasiado que aquí realizase la jugada alfil F3, y opta por la segunda jugada, alfil H6. Bastante, bueno, menos sospechosa para un humano. La partida se está empezando a liar bastante. Torre E8 y ahora sí alfil F3, la que indica la máquina. O sea, fijémonos, el blanco acaba de tocar la torre, está tocando el caballo, está tocando la torre, pero a su vez tiene tocada la torre. O sea, es una posición en la cual una máquina se sentiría muy cómoda, pero un humano no tanto. Con esto no quiero decir que en esta partida 100% seguro Niemann haya utilizado algún tipo de dispositivo para hacer trampas. A este torneo es al que apunta Shirov y quiero que juzguéis por vosotros mismos, pero desde luego si no ha realizado trampas en esta partida, cosa que yo no estoy afirmando y que siempre creo en la inocencia de Niemann hasta que se demuestre lo contrario, el nivel que demuestra Niemann en esta partida y en otras del mismo torneo es absolutamente espectacular, vais a ver. Bueno, sigue caballo C3, fijaos qué lío, el caballo deja de estar tocado, ahora tiene tocada la dama, la torre y el caballo que está tocando la torre de B8. Todo esto hay que calcularlo muy bien porque es que cualquier mínimo error lleva al traste toda la partida. Siguió dama D2 y alfil B7. Y tras alfil B7, ¿qué jugada hace Niemann? ¿Qué jugada haríais vosotros? Pues no sé, imagino que, no sé, que en esta posición, bueno, yo tampoco es que sea un referente del ajedrez mundial, pero no sé, quizás a lo mejor quitaba mi torre. Mala jugada, según la máquina. Quizá capturaba la torre, pero Niemann realiza esta jugada, la jugada que da la máquina, torre A3. Bastante poco natural esta jugada y a juicio de vosotros os dejo si está a la altura de un jugador de este elo, sí o no. Habría que ver también los tiempos, cuánto tiempo ha tardado en encontrar estas jugadas, esto me parece también bastante importante. Pero creo que lo que este vídeo demuestra seguro es que o Hans Niemann ha hecho trampas o, desde luego, ha estado jugando a un nivel excepcional. Bueno, tocamos el caballo, tenemos el alfil a punto de capturar también nuestro caballo, estamos tocando la torre, pero también, ¿qué pasa con esta captura? Caballo por D5, sigue alfil por D5, alfil por A3, dama C3
y ahora está apuntando a jaque mate, es decir, está tocando el alfil, está amenazando mate y tiene una torre de menos. Vaya variante. Titas realiza la jugada E5 y sigue dama F3. Es decir, en este momento, bueno, torre de menos no, tiene calidad de menos. En este momento tiene calidad de menos, ¿vale? Pero tiene mucha presión, es verdad, sobre las casillas negras. Aunque también si la dama viene a buscar mate, que está a punto de encontrar el mate, también puede caer el caballo. Esta jugada hay que evitarla sí o sí, y de ahí que sea obligatorio realizar la jugada torre E6, y tras torre E6 sigue el juego concreto, súper calculado, caballo por B8, está reventando a este gran maestro, sigue E4, intercala E4 y ahora dama por A3, también la jugada del módulo, alfil por D5, tiene el caballo tocado, caballo A6, también jugada de la máquina, y llega a una posición en la cual ha conseguido una pieza de más, 2 peones de menos, pero que la máquina evalúa como de E+8, o sea, ventaja total. Siguió dama C8, caballo B4, segunda de la máquina, yo creo que aquí ya da igual lo que diga la máquina porque cualquier jugador va a ser capaz de ganar esto, alfil B7, dama B2, jugada de máquina, amenaza mate, F6, alfil E3, jugada también de la máquina, B5, aquí hace dama D4, le proponen cambio de damas, decide cambiar y tras torre D1 pues directamente el negro tiene que abandonar, tiene mucho material de menos y se acaba la partida. Hacia esta dirección apunta Shirov. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Grichuk ha hablado también, ha dicho que está esperando una respuesta por parte de Carlsen y bueno, cualquier información que yo disponga, que también buscaré para vosotros, pues la pondré a vuestra disposición lo antes posible. Gracias a todos por vuestro seguimiento y como siempre os digo, este es el único canal de ajedrez, creo, que te regala cosas. Apúntate a nuestra lista y recibe gratis nuestra revista de ajedrez en PDF con mogollón de partidas, ejercicios, etcétera. La mandamos a principio de mes, ¿vale? Lo tienes en la descripción del vídeo. Bueno, un cordial saludo a todos y hasta muy pronto. ¡Chao!